Bien, Matías, buenas noches. ¿Cómo te va? Héctor, muy buenas noches. Va a haber 2 años del gobierno de Macri en decisiones políticas en donde el primer ministro de Economía dijo: yo hice el trabajo sucio, y bueno, y después llegó este otro que creo que desde el punto de vista dogmático es mucho más duro que el otro, ¿no? Sí, exactamente, por eso fue el cambio, porque lo que se cuestionaba en primer momento era que Prat-Gay era muy blando en algunas decisiones y que necesitaban un equipo económico más acorde a lo que el gobierno quería. Yo creo que el cuadro de situación que se está viviendo en este último mes en la Argentina, con el nivel de conflictividad social, tiene una explicación y una consecuencia de un conjunto de medidas económicas que se fueron tomando desde el primer día de gestión. Lo cierto es que, analizando muy escuetamente estos 2 años de la gestión del gobierno de Mauricio Macri, podemos decir que tenía, como yo siempre lo digo, un conjunto de problemas heredados, que era un déficit fiscal muy alto, una inflación muy alta, un conflicto con los fondos buitres que había que resolver de alguna manera y que había que acordar en algún punto, y tenía un problema cambiario con 2 dólares, uno de referencia y otro que era el dólar blue, que era un problema para la economía argentina, y esos problemas había que resolverlos de alguna manera. Además había un esquema de subsidios que estaba muy atrasado y que también era una de los desafíos grandes que tenía Cambiemos para llevar adelante. Ahora, ¿cómo resolvió esos problemas? Fueron el desencadenante de lo que tenemos hoy, ¿no? El gobierno decidió resolver esos problemas con un conjunto de medidas que las fui armando en un esquema gráfico para poder entenderlas e ir una por una para ver cómo una es consecuencia de la posterior, porque yo creo que hubo un shock redistributivo con un efecto dominó que fue golpeando a toda la economía y que hoy da la vuelta y se cierra en un círculo, el famoso círculo vicioso que va en espiral hacia abajo. Y ese es el problema que hoy enfrenta la Argentina y por eso está en la situación en la que está. Yo siempre digo, el gobierno sale de la situación en la que se encuentra con ese shock redistributivo, con una brusca devaluación, con la quita de retenciones a los grandes exportadores, a las mineras, que le quitó muchos recursos al Estado, aplicando un tarifazo que en términos económicos es prácticamente histórico para la Argentina, porque fue un golpe muy fuerte al bolsillo de todos los argentinos, y decidió prematuramente cerrar un acuerdo con los buitres que en principio se vendió como exitoso, pero que a la larga empieza a ser muy perjudicial para la Argentina por el peso de esos intereses en el déficit fiscal que está teniendo la Argentina. Sí, además con una toma de deuda externa durante los 2 años fenomenal, ¿no? Exactamente, porque eso, Héctor, viene a consecuencia de las decisiones que se van tomando. Entonces se toma esas políticas de shock redistributivo y tiene un impacto tremendo en los precios en la Argentina. Claro, pero es redistributivo, pero es, digamos, generando más diferencias entre los que más tienen y los que menos tienen, ¿no? Por supuesto. Porque generalmente cuando se habla de redistribución, uno dice, bueno, no, eso tiene un contenido social, va para equiparar. No, esta es una redistribución que aleja las diferencias que había entre los que más tienen y los que menos tienen. Hay 2 tipos de redistribuciones, lo decimos muy claramente. Una es progresiva y la otra es regresiva. La decisión que tomó el gobierno fue claramente regresiva, porque a quienes le bajó los impuestos es a los grandes productores agropecuarios y a los trabajadores los dejó pagando ganancia, ¿no? Incluso hoy pagan más que los que pagaban antes. Entonces, la primera consecuencia que tuviste fue un impacto fuerte en precios, y ese impacto en precios te golpeó el consumo porque cayó el salario real, y para contener ese impacto en los precios el gobierno decidió abrir las importaciones. Entonces, la caída en el consumo, la caída en el salario real y la apertura importadora te generó inmediatamente despidos en el comercio y en la industria. Y esto te trae inmediatamente como consecuencia una caída de nuevo en el consumo como efecto dominó y una caída en la recaudación. Entonces, cuando vos te cae el consumo, te cae la recaudación, nuevamente te aparece el problema del déficit fiscal. ¿Y con qué lo financiás ese déficit? Y ahí viene la cuestión que vos decís, emisión de deuda externa. La Argentina lleva emitido, desde la gestión del gobierno de Cambiemos, 100 millones de dólares por día de deuda externa. Entonces, cuando vos emitís deuda, tenés un nuevo problema, porque tenés déficit fiscal, emitís deuda, y la deuda te genera el peso de los intereses cada vez más grande en el déficit fiscal. Entonces tenés nuevamente déficit fiscal. Y cuando vos emitís deuda, sobre todo denominada en dólares, como la que está emitiendo la Argentina, vos tenés que emitir pesos. Esos dólares que ingresan a la Argentina se tienen que convertir en pesos. ¿Cómo se convierten? Emitiendo. Y ahí aparece uno de los grandes negocios que hubo en estos 2 años en la República Argentina, que fue la timba de las LEVAC. El gobierno, por el lado del Banco Central, tiene que
retomar esos pesos en la economía como subiendo la tasa de interés. La tasa de interés estuvo en el orden del 28 al 38% en los últimos 2 años. A consecuencia de eso te cae la inversión productiva y aumenta ¿cuál? La inversión especulativa. Entonces en estos 2 años tuviste una inversión especulativa muy alta y una inversión productiva muy baja. ¿Y esto qué genera? Pago de intereses por las LEBAC, que en el orden de los 2 últimos años tuvo un promedio de 150.000 millones de pesos anuales. Entonces tenés nuevamente déficit fiscal. ¿Con qué fiscal. rendimiento? Con un rendimiento del 28 al 38% estuvieron. Estamos hablando de una fortuna de dinero lo que se han llevado las personas que han venido a especular en la Argentina. Entonces, como te endeudás y necesitas retomar esos pesos en el mercado subiendo la tasa de interés, entonces se genera este círculo de la fiesta, lo que yo llamo la fiesta de las LEBAC. Está bien. Ahora, yo te pregunto esto, porque el oficialismo plantea, estamos en una etapa de reactivación económica. Es decir, vos terminás de decir absolutamente todo lo contrario, pero el gobierno sigue afirmando de que hay en el horizonte mínimo, en lo más cercano, una perspectiva de reactivación económica y las dichosas inversiones, que son las que se supone, por esas inversiones se hace todo esto, ¿no? En realidad, a ver, esa es la justificación política. En realidad este año hubo una etapa, un veranito económico que se dio desde mayo hasta las elecciones, que fue la inversión en obra pública que hizo el gobierno nacional, que fue un punto a favor que permitió reactivar la economía. Pero ahora, en noviembre, el gobierno, luego de ganar la elección, ¿cómo responde a todos estos problemas que yo acabo de describir? Con un nuevo shock redistributivo. Porque ahora lo que nosotros tenemos es una reforma impositiva, que es una baja generalizada de impuestos a los que más tienen, y una repartición entre todos los que menos tienen de cómo van a tener que pagar más impuestos por aquellos que no pagan. Tenemos una reforma previsional que, bueno, no hace falta que explique qué fue lo que pasó en estos últimos días y el golpe que va a significar el bolsillo de los jubilados. Y tenemos una reforma en puerta, una reforma laboral que el gobierno viene a encarar y que seguramente no pudo instrumentarla y presentar el proyecto antes de fin de año porque el nivel de conflictividad era muy grande, pero que va a comenzar el año que viene. Ahora, ¿cuál es la consecuencia de lo que yo veo? Tomando tu pregunta, como me decís, bueno, el gobierno dice que el año que viene se va a reactivar. Yo lo que creo es que este nuevo shock redistributivo empieza a cerrar el círculo, porque se va a caer el consumo, se va a caer la recaudación y la Argentina va a tener un nuevo problema, un crecimiento del déficit fiscal y va a tener que volver a emitir deuda y comenzar el ciclo de nuevo. Yo estoy convencido que este no es el camino del ajuste, el camino del achicamiento de los beneficios para los trabajadores no es el camino, pero el gobierno está empecinado en eso, ¿no? No es nuevo el camino, porque por otra parte se hizo varias veces en la Argentina. Y si uno dijera, bueno, a partir de lo que es la experiencia anterior, de políticas económicas muy parecidas a estas, las consecuencias que tuvo, uno dice, bueno, pero ¿y por qué va a ser distinto de lo que pasó antes? ¿Por qué va a haber los perjuicios que en otras circunstancias hubo? Y realmente a veces uno no entiende por qué suceden determinadas cosas, pero sí entiende, en todo caso, que las decisiones políticas traducidas en economía hoy están puestas primero la economía y después la política. O sea, una política totalmente subsidiaria a la economía. Porque el aspecto económico y el aspecto global de la economía es lo que más le importa al gobierno. Completamente de acuerdo. El análisis que hace esto es tal cual. La política argentina está subordinada y de rodillas ante la economía, que es la que decide todo. Y desgraciadamente estamos teniendo injerencias en decisiones de política económica que no tienen que ver con la administración gubernamental, sino que tienen que ver con imposiciones del Fondo Monetario Internacional. Ese no es un dato menor. Bien, la conversación con Matías Batista, un panorama económico, digamos, como para empezar el año 2018 que se viene inexorablemente, con la expectativa de decir, a ver, ¿cómo vamos a hacer con todo este tema, no? Gracias, Mati, por venir. Gracias a ustedes. Ya venimos...